¿Qué tal? Soy Eric. Hoy 20 de octubre de 2017 hablaremos sobre el futuro del peso mexicano. Bienvenidos a Future MX Report, Alternative Financial Media. Comencemos. En lo que fue el principio del 2017, durante los primeros 8 meses de este año, vimos que el tipo de cambio peso dólar tuvo una apreciación bastante considerable, pasando de los 22 pesos a los 17.75 aproximadamente. Esto debido a que el dólar a nivel global tuvo una fuerte devaluación frente al resto de monedas. Asimismo, el peso se vio mayormente beneficiado, dado que fue una de las monedas que más sufrió después de las elecciones en Estados Unidos del año pasado. Y todo el tono de los comentarios de Trump sobre el muro y todos los tonos y comentarios sobre México pues fueron perdiendo fuerza, y esto fue haciendo que México se viera beneficiado a través de su moneda. Sin embargo, desde mediados del mes de septiembre a la fecha hemos visto que el peso mexicano ha tenido una fuerte devaluación, pasando de estos niveles de 17.75 hacia niveles de 19 pesos. Lo anterior derivado a las dudas de que posiblemente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte sufra pues que se llegue a cancelar y que pueda afectar esto duramente a México. Sin embargo, no solamente esto es lo que ha afectado la dinámica de la moneda, lo vamos a analizar más adelante. Un artículo del periódico El Financiero menciona que el dólar llegaría hasta los 25 pesos con el fin del Telecán. Desde un punto de vista muy personal, creo que 25 pesos pudiera ser poco, pudiera irse todavía más arriba, y no solamente es por el tema del Telecán. Según el artículo, la firma británica Capital Economics prevé que el rompimiento del tratado comercial traerá consigo que la economía mexicana crezca hasta un punto porcentual menos en 2018. Vemos que el crecimiento de México en los últimos años ha estado cercano al umbral del 2,5%. Se prevé que para este año crezcamos alrededor del 2%. Y si se cancela el Telecán, este estimado del 2018, si llegara a materializarse, estamos hablando de que México crecería al 1%. Entonces yo creo que 25 pesos es un nivel un poquito positivo, ¿no? Sabiendo que puede evaluarse todavía más. Pero no solamente es por el Tratado de Libre Comercio, también vemos que a nivel global hay factores exógenos que afectan al peso, ¿no? Tal es el caso de los conflictos geopolíticos que está habiendo en Europa, ¿no? Donde principalmente en España recientemente vimos que el gobierno de Cataluña quiere separarse del gobierno español. De hecho, se llevó a cabo una votación en donde al parecer ganó el sí a la independencia. Y no solamente está pasando este tipo de movimientos en España, también está pasando en Italia, en Padania y en Flandes, en Bélgica. Y también Europa no es la única región donde sucede esto. También vemos a los kurdos en Medio Oriente, y todo esto mete mucho riesgo en el resto de las monedas globales y hace que el dólar pues vuelva a tomar esa fuerza como safe haven, como una moneda de reserva. Y podemos ver que esto se suma a otras fuerzas. ¿Cuál es esa otra fuerza? De mediados de septiembre hacia finales de este año, vemos otros comentarios sobre que la Reserva Federal en los Estados Unidos va a realizar una alza de tasas de interés. De hecho, el consenso de Bloomberg menciona que existe un 80% de probabilidad que esto se lleve a cabo. Y este tono ha hecho que las tasas de interés en Estados Unidos se vean presionadas, y de igual manera que la moneda norteamericana tome fuerza y se aprecie frente al resto de monedas con las que se vio débil a principios de este año. Y aquí lo vemos claramente cómo el peso mexicano se aprecia, y en menos de un mes tiene una alza bastante considerable con una pendiente muy marcada, y el movimiento es más agudo que lo que se ve en otras monedas, hablando particularmente del euro, ¿no? Donde vemos que llega
hacer una forma totalmente inversa o espejo, ¿no? al peso mexicano. Entonces, vemos que el riesgo a que la moneda mexicana continúe con su tendencia de devaluación y que el euro pierda esa fuerza con todo este tipo de problemas geopolíticos, pues se puede intensificar, más el tono hawkish que argumenta la Fed. Yo en lo personal creo que la Fed no va a hacer una alza en la tasa de interés, pero bueno, eso va a ser tema de otro video. Igual, en la prensa nacional sale un artículo que menciona que siempre sí pudiera haber alza de tasa de interés, dice Banjico, ¿no? Algunos miembros de la Junta de Gobierno de Banco de México señalaron que todavía hay riesgos para la inflación y que la expectativa del mercado de dos bajas en su tasa de referencia para 2018 es una previsión no realista. Yo quisiera aquí agregar que en el mes de septiembre, para ser específico, el 8 de septiembre, a través de mi cuenta personal de Twitter, mencioné que el siguiente movimiento de Banjico sería de alza y posiblemente pudiera ser hasta hacia finales de año. ¿Y por qué lo mencioné? Porque una manera de contener el comportamiento del tipo de cambio, hablando del peso, es que Banxico suba tasas. Entonces esa dinámica de devaluación pudiera ser un poco más acotada o pudiera pausarse de cierta manera. Si Banxico sube en el corto plazo, antes de que suba la Fed, punto 25, puede generar este fenómeno que yo estoy platicando. Si la Fed sube en diciembre, el primer movimiento que va a hacer Banxico sería volver a subir un punto 25 en la primera reunión del próximo año. Entonces ya tenemos aquí una alza de 0.50 básicos, lo cual estaría marcando todavía más la curva invertida que existe actualmente en el mercado local. Si la Fed no sube tasa, yo creo que Banxico ya no subiría el próximo año y la dejaría con el momento de 0.25 que realizó a finales de este. Si no sube Banxico en este año y la Fed sí sube en diciembre, el Banco Central Mexicano tendría que subir 0.50 básicos, que sería un movimiento muy, muy fuerte para el mercado actual. Y también tiene que subir la tasa Banxico por una simple razón. Sigue habiendo presiones inflacionarias, como lo menciona el artículo anterior. En la web vemos también una nota que dice que los precios al consumidor en México registraron un incremento anual del 6.66% en agosto, su pico más alto en 16 años. No sé si sea en los últimos 16 años, yo recuerdo que a finales del 2008 también tuvimos inflaciones arriba del 6. Y el INEGI en esta nota menciona que pues, la inflación anual en México no había estado tan alta desde mayo del 2001, ¿no? Cuando alcanzó el 6.95. Claramente vemos que hay preocupación en el tema de inflación y con el impacto de los huracanes en Estados Unidos y nosotros siendo un país netamente importador de gasolinas, es muy viable que volvamos a experimentar una alza en el precio de los combustibles para el próximo año y va a volver a afectar como lo hizo este año, ¿no? En la página de la OECD, donde se muestran los estimados de diversos factores de la economía de varios países del mundo, salen publicados los estimados de México, ¿no? Del GDP. Vemos claramente que desde el 2010 a la fecha, pues la tendencia de los estimados han venido a la baja y los números reales así han sido. Sin embargo, vemos que estamos teniendo presiones inflacionarias y estamos teniendo menores crecimientos o estamos creciendo a un ritmo menor al que veníamos haciéndolo. Esto no es muy bueno para la economía. Esto se llama estanflación. Por ejemplo, en la página del Banco Mundial se publican datos del GDP a dólares corrientes. Esto significa que no se han eliminado los efectos de inflación o de deflación. Pero en el 2015, México tuvo un GDP en dólares corrientes de 1.15 trillones de dólares. Y para el 2016, México tuvo 1.04 trillones de dólares. ¿Qué significa esto? Y aquí hice una pequeña tabla.
significa que del 2015 al 2016 en números absolutos, pues el GDP de México perdió 9.12%. ¿Qué lo hace ser aparentemente atractivo o por qué crecimos? Porque el tipo de cambio a finales del 2015 era de 17.25. Si hacemos la conversión, este trillón de dólares equivale a 19.8 billones de pesos. Y en el 2016, este 1.04 trillones de dólares equivale a 21.7 billones de pesos. Realmente gana valor el GDP de México por el efecto cambiario, no por el efecto de un crecimiento de la economía. Y si no estamos creciendo y si no estamos teniendo una buena dinámica de crecimiento, pues lo que nos confirma que estamos muy cerca de esta inflación, si no es que ya estamos, es que este movimiento en la inflación, desde finales del 2016 a la fecha, pues es muy marcado y es muy contundente. Vemos que, a grosso modo, el promedio de la inflación en México es del 4%. Puede estar en un rango del 3,5 al 4,5, pero es 4%. Nuestra amiga Wikipedia menciona que la estanflación es el momento o coyuntura económica en que dentro de una situación inflacionaria se produce un estancamiento de la economía y el ritmo de la inflación no cede. Hay que esperar que ceda un poco la inflación y caiga hacia los niveles del 5% para confirmar que a lo mejor no estamos en esta inflación, pero si se sigue manteniendo por arriba del 5, significa que la inflación no está cediendo y si estamos creciendo a menor ritmo, se estaría confirmando el efecto de esta inflación, que no es nada bueno para la economía mexicana. Y con todo este panorama, pues es increíble que la Bolsa Mexicana de Valores, desde enero del 2016 hasta la fecha, pues haya tenido un performance bastante sobresaliente de un 23.58%. Esto podemos identificarlo o darle la razón a dos cosas, a varias cosas, tres que puedo identificar rápidamente. Una es que obviamente los precios de los productos han venido subiendo por temas de inflación y como las empresas venden más caro y mantienen sus costos, pues los márgenes se vuelven más atractivos. Dos, existe mucha liquidez en los mercados globales. Los mercados emergentes habían mostrado cierto rezago frente a los mercados desarrollados. Entonces toda esa lana fue en búsqueda de valor a estos mercados emergentes y los mercados emergentes han tenido un desempeño bastante bueno en lo que va de los últimos 12, 18 meses. Y tres, el mercado mexicano es un mercado pequeño todavía y los inversionistas institucionales son muy grandes y afortunadamente o lamentablemente tienen que seguir comprando activos para mantener las ponderaciones de sus portafolios y esa compra hace que se aplique la famosa política de buying the dips, en donde pues cada vez que baja la bolsa pues sale la compra y vuelve a rebotar, más el flujo de extranjeros buscando dónde colocar su exceso de dinero, así que la bolsa haya tenido este desempeño. Sin embargo, como lo hemos visto, el panorama de México no es bastante alentador hacia adelante y yo creo que aquí podemos ver que los precios, al mantenerse por debajo de sus promedios móviles de corto plazo y haciendo este cruce de los promedios de mediano y largo plazo, que son de 45 a 90 días, todo esto es un escenario de corto plazo, podemos ver que el panorama no es muy bueno para la bolsa mexicana. Pongo este artículo porque quisiera vincularlo con datos de crecimiento. Fíjense que en el Universal el 23 de septiembre de este año sale un comentario donde exgobernadores han defraudado al país por cerca de 259,000 millones de pesos. Pero hay que poner en contexto este número. 259,000 millones de pesos, ¿cuánto es o más o menos a qué corresponde? Según en el dato de diputados.gov,
En el ejercicio fiscal 2017 la Federación recibirá ingresos por 4.8 billones de pesos. 259 mil millones de pesos. Es el 5.30% del total de ingresos que tenía previsto la Federación recaudar. Es muchísimo el impacto de este tipo de usos y costumbres que al final del día van a terminar afectando mucho a la economía. Y pongo el artículo porque en el Financiero se menciona que existe un plan B publicado por el secretario de Hacienda, que en dado caso que terminara el Tratado de Libre Comercio, pues hay el plan B de que se pudiera tener una buena política fiscal y monetaria. La monetaria no me queda duda, porque Banjico ha hecho muy bien su trabajo. El actual gobernador es una persona sobresaliente, yo creo que de las personas más influyentes, no solamente a nivel local, sino a nivel global. Tan es así que ya se nos va. Pero lo que me preocupa es la política fiscal, porque la política fiscal, con el panorama de crecimiento que tenemos tan débil, significa que las empresas venden menos y si venden menos van a tener menos impuesto que darle a la federación. Y si ese menos impuesto que hay que darle a la federación se va en artículos como lo leímos anteriormente, vamos a tener un daño muy fuerte a las finanzas públicas. Y a eso hay que sumarle todavía otro tema, que es el factor deuda. En este artículo vemos que el paquete económico para el 2018, el gobierno propone un nivel de deuda respecto al PIB menor al del año anterior. Y qué bueno que lo hace. ¿Por qué? Porque la deuda tiene que bajar si también baja el PIB. Si la deuda se queda constante y el PIB baja, la proporción deuda-PIB obviamente va a estar siendo más grande conforme pase el tiempo. Y no es algo que queramos mostrar nosotros hacia el exterior y eso pudiera poner en riesgo nuestra calificación. Entonces hay que poner mucho ojo a este tipo de desarrollo, cómo se va desenvolviendo el tema del PIB, de la deuda, porque puede afectar gravemente los fundamentales. Y bueno, esto ha sido todo. Gracias por escucharnos. Por favor, estemos listos, estemos preparados y sobre todo, estemos bien informados. Pásenla bien.